¿Es pecado beber vino? Esta pregunta ha generado debate entre creyentes durante siglos. La Biblia nos ofrece una perspectiva clara y equilibrada. En Efesios 5:18 se nos advierte: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu. Aquí el problema no es el vino en sí, sino el abuso que puede llevar a la pérdida de control y alejarnos de Dios. Jesús mismo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, Juan 2:1-11, mostrando que su consumo moderado no es condenado. Sin embargo, ¿qué principios bíblicos deberían guiarnos en este tema? Hoy exploraremos lo que realmente enseña la palabra de Dios sobre el vino y su impacto en nuestra vida espiritual. ¿Es un simple placer permitido o un peligro latente? Quédate con nosotros para descubrir la verdad bíblica sobre este tema crucial. Desde los tiempos más antiguos, el vino ha sido una presencia constante en la historia de la humanidad. En la Biblia se menciona en contextos de alegría y celebración, pero también como una trampa que ha llevado a muchos a la ruina. Es un tema que ha dividido a creyentes a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como un regalo de Dios, mientras que otros lo consideran un peligro del que hay que alejarse por completo. Pero la pregunta persiste, ¿no ve? ¿Es pecado beber vino? ¿Es una bendición o una amenaza? La palabra de Dios nos da respuestas claras y profundas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el vino aparece como símbolo de gozo, pacto y comunión, pero también como un factor de destrucción cuando es mal utilizado. En Salmos 104:15 se nos dice que Dios creó el vino para alegrar el corazón del hombre, mostrando que su propósito original no era negativo. Sin embargo, en Proverbios 20:1 también se nos advierte: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Aquí surge una paradoja. ¿Cómo puede algo creado por Dios tener tanto potencial de bien como de mal? Para entenderlo, debemos remontarnos a los primeros relatos bíblicos donde el vino juega un papel clave. Noé, el hombre que halló gracia ante Dios y sobrevivió al diluvio, fue el primer agricultor en plantar una viña. Pero su historia nos deja una lección difícil. En Génesis 9:20-21 se nos dice que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Este episodio marcó un punto de inflexión, porque la embriaguez de Noé trajo vergüenza sobre su familia y tuvo consecuencias que impactaron a generaciones. No fue el vino en sí lo que causó el problema, sino la falta de control sobre su consumo. A lo largo del Antiguo Testamento vemos otros casos donde el vino se convierte en una herramienta de perdición. En Proverbios 23:29-35 se describe el efecto de la embriaguez con palabras inquietantes. Para ¿quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin causa? ¿Para quién los ojos amoratados? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Este pasaje no solo nos muestra la decadencia física y emocional del que se entrega al vino sin moderación, sino que nos deja una advertencia clave. El alcohol puede transformar la vida de una persona en un abismo de dolor y miseria. El Nuevo Testamento nos ofrece una perspectiva más amplia sobre el tema. Jesús mismo participó en celebraciones donde el vino era parte esencial. Su primer milagro registrado fue la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Juan
2:1 a 11. Este evento ha sido utilizado por muchos para argumentar que beber vino es completamente aceptable para los cristianos. Sin embargo, hay detalles que debemos considerar, pues. Jesús no convirtió el agua en cualquier vino, sino en un vino de calidad superior. Esto sugiere que su propósito no era simplemente proveer alcohol, sino mostrar una transformación espiritual más profunda. Es importante notar que aunque Jesús no prohibió el vino, sí estableció principios de sobriedad y dominio propio en sus enseñanzas. En Lucas 21:34 advirtió: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este pasaje nos recuerda que el problema no es solo el vino, sino el abuso del mismo y su potencial para alejarnos de Dios. Uno de los aspectos más preocupantes del consumo del vino es su capacidad para alterar la mente y el juicio. En la Biblia, muchas tragedias surgieron a raíz de la embriaguez. En el caso de Lot, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sus propias hijas lo embriagaron con vino para cometer pecado con él. Génesis 19:30-36. Este relato nos muestra cómo el vino puede debilitar la voluntad y llevar a situaciones de pecado que en circunstancias normales jamás habrían ocurrido. A pesar de esto, en ciertos contextos bíblicos, el vino es usado con propósitos positivos. Pablo le aconseja a Timoteo en 1 Timoteo 5:23: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esto indica que el vino también tenía un valor medicinal en tiempos antiguos. No obstante, el énfasis aquí está en la moderación. Pablo no le dice a Timoteo que beba vino libremente, sino que lo use de manera específica y limitada. El problema del vino no es su existencia, sino el poder que puede llegar a tener sobre la vida de una persona. En Efesios 5:18 se nos dice claramente: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Esta es una de las claves más importantes para comprender el tema. Dios no quiere que nada en nuestra vida nos controle más que su Espíritu. Si el vino se convierte en un hábito que nos aleja de la comunión con Dios, si nos lleva a tomar decisiones que comprometen nuestra santidad, entonces se convierte en un obstáculo en nuestro caminar espiritual. En la sociedad actual, el consumo de alcohol se ha normalizado de tal manera que muchos ya no ven los peligros que conlleva. Sin embargo, incluso el mundo secular reconoce que el abuso del alcohol es un problema grave. Familias destruidas, accidentes fatales, violencia y enfermedades son solo algunas de las consecuencias de un consumo descontrolado. Si esto es evidente desde una perspectiva científica y social, cuanto más desde una perspectiva espiritual. La verdadera pregunta que todo cristiano debe hacerse no es simplemente si es pecado beber vino, sino qué impacto tiene en su vida y en su relación con Dios. 1 Corintios 10:23 nos dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí encontramos la clave para tomar decisiones sabias. Aunque algo no sea categóricamente pecado, si no edifica, si no nos acerca más a Dios, si puede convertirse en una puerta abierta al enemigo, entonces debemos reconsiderarlo seriamente. A lo largo de la historia, muchos han caído por el engaño de pensar que tienen control sobre el vino solo para darse cuenta demasiado tarde de que el vino tenía control sobre ellos. Es un tema que no puede tomarse a la ligera. Si el propio Jesús nos advirtió sobre la embriaguez, si Pablo estableció límites claros para los creyentes, si la Biblia nos muestra una y otra vez las consecuencias de perder el dominio propio, entonces es una señal de que debemos caminar con cautela.
La conclusión es que el vino, como tantas otras cosas en la vida, requiere sabiduría y discernimiento. La Biblia no prohíbe su consumo de manera absoluta, pero sí nos llama a la prudencia. En última instancia, la decisión de beber vino debe pasar por un filtro espiritual. ¿Me aleja de Dios o me mantiene firme en su voluntad? Si hay dudas, si hay riesgo de tropiezo, si hay una lucha interna, entonces la respuesta es clara. A lo largo de este estudio iremos desglosando cada uno de los aspectos cruciales sobre este tema. Veremos lo que realmente significó el milagro del vino en Caná, analizaremos el verdadero peligro de la embriaguez y exploraremos cómo nuestro testimonio como cristianos puede verse afectado por nuestras decisiones. La Biblia tiene mucho que decir al respecto y cada respuesta nos llevará a una verdad más grande. Dios nos llama a la libertad, no a la esclavitud de ningún hábito. El primer milagro registrado en la vida de Jesús ha sido motivo de debate durante siglos. En las bodas de Caná, cuando el vino se terminó, su madre se acercó a él y con solo unas palabras el agua se transformó en un vino de calidad superior. Este pasaje ha sido interpretado de muchas maneras, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Aprueba Dios el consumo de vino? La Escritura no deja cabos sueltos y cuando se analiza a la luz del contexto, el propósito de este milagro revela algo mucho más profundo que una simple bebida en una celebración. En Juan 2, 6 a 10 se describe cómo Jesús ordenó llenar 6 tinajas de piedra con agua y al presentarlas al maestresala, este reconoció que el vino que se había servido ahora era de una calidad excepcional. Esto es significativo porque en la cultura judía el vino no solo se usaba para celebraciones, sino que tenía un significado espiritual dentro de los pactos y las bendiciones de Dios. No es casualidad que el primer milagro de Jesús involucrara una transformación, porque en su ministerio constantemente enseñó que lo viejo debía dar paso a lo nuevo. Este vino simbolizaba el nuevo pacto que él traería, una gracia superior a la que antes había sido dada. El hecho de que Jesús hiciera vino y permitiera que fuera bebido en la boda no implica que promoviera la embriaguez. En ningún momento se dice que alguien se excedió o perdió el control. La Biblia es clara en distinguir el consumo moderado de la embriaguez. Proverbios 31, 4 a 5, advierte a los reyes y gobernantes sobre el peligro de perder el juicio a causa del vino, indicando que el problema no es el vino en sí, sino lo que ocurre cuando se convierte en un medio de escape o irresponsabilidad. En los tiempos de Jesús, el vino no era procesado con los mismos métodos industriales de hoy. Su contenido alcohólico era menor y muchas veces se mezclaba con agua para rebajarlo. En contraste, la embriaguez era vista como una señal de falta de dominio propio. En Efesios 5:18, Pablo advierte: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Este versículo establece una comparación importante. El Espíritu Santo debe ser la fuente de gozo y plenitud en la vida del creyente, no una sustancia externa que nuble la mente. Cuando Jesús compartió la última cena con sus discípulos, utilizó el vino como símbolo de su sangre, el nuevo pacto para el perdón de los pecados. En Mateo 26, 27 a 29, tomó la copa y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El uso del vino en este contexto no era una justificación para el consumo sin restricciones, sino un recordatorio del sacrificio y la comunión con Dios. El libro de Isaías describe tiempos en los que el vino se usaba como un símbolo de la bendición divina sobre el pueblo de Israel.
En Isaías 25:6 se menciona cómo Dios preparará un banquete con vinos refinados en el día de su reino. Sin embargo, el mismo profeta advierte en Isaías 5:11: ay de los que se levantan de mañana para correr tras la bebida embriagante, que se quedan hasta la noche, hasta que el vino los enciende. La Escritura presenta constantemente este doble aspecto del vino, como un regalo en su uso correcto y como un peligro cuando se convierte en un exceso. En el Antiguo Testamento Dios estableció reglas claras sobre el consumo de bebidas fuertes para ciertos grupos. A los sacerdotes se les prohibió beber vino cuando entraban en el tabernáculo para ministrar, Levítico 10:9. Esto enfatizaba la necesidad de mantener la mente clara y el espíritu sobrio al servir a Dios. Los nazareos, hombres y mujeres consagrados al Señor bajo un voto especial, también debían abstenerse completamente del vino. Números 6:1-3. Este mandato no significaba que el vino fuera intrínsecamente malo, sino que en ciertos llamados específicos la abstinencia era un requisito para mantener la pureza y la concentración espiritual. En la iglesia primitiva, los líderes eran instruidos a mantener una relación equilibrada con el vino. En 1 Timoteo 3:2-3, Pablo establece que los obispos deben ser sobrios, prudentes y no dados al vino. La razón de este requisito no es arbitraria. Un líder espiritual debía ser un ejemplo de dominio propio y no permitir que ninguna sustancia comprometiera su testimonio o juicio. El apóstol Pablo enseñó principios de amor y responsabilidad en relación con el consumo de alimentos y bebidas. En Romanos 14:21 dijo: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. En el contexto de esta carta, algunos creyentes tenían dudas sobre ciertos alimentos y bebidas debido a sus antecedentes religiosos. Aunque para algunos no era un problema, para otros sí lo era. Pablo enfatizó que el amor por los de los demás debe guiar nuestras decisiones. Si algo que es permitido causa tropiezo a otro, es mejor evitarlo por consideración a su crecimiento espiritual, ¿no? El libro de Oseas registra cómo Israel, cuando se alejó de Dios, cayó en un estilo de vida desordenado, donde el vino jugó un papel destructivo. En Oseas 4:11 se menciona que la prostitución y el vino y el mosto quitan el juicio. Este pasaje destaca cómo el abuso del vino llevó a la insensatez y la pérdida del discernimiento espiritual. El rey Salomón, a quien se le concedió una sabiduría incomparable, escribió sobre la vanidad de los placeres y la búsqueda de satisfacción en el vino. En Eclesiastés 2:3 dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Al final de su búsqueda concluyó que todo era vanidad, y que lo único que realmente importaba era temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Uno de los relatos más fuertes sobre los efectos de la embriaguez se encuentra en Habacuc 2:15, donde Dios pronuncia juicio contra quienes inducen a otros a beber con malas intenciones. Ay del que da de beber a su prójimo juntando hiel y embriagándole para mirar su desnudez. Esto demuestra que la embriaguez no solo afecta a la persona que la experimenta, sino que también puede ser usada como un medio de manipulación y pecado. El propósito de Dios para su pueblo siempre ha sido la sobriedad, la prudencia y la dependencia de su espíritu antes que de cualquier sustancia terrenal. El problema no es el vino en sí, sino el abuso del mismo y la facilidad con la que puede apartar a una persona de la voluntad de Dios. La Biblia nos llama a ejercer dominio propio en todas las áreas de la vida, incluyendo lo que consumimos.
Cada creyente debe evaluar su relación con el vino a la luz de la Escritura, considerando si fortalece o debilita su caminar con Dios. En todo momento el llamado de Dios es a una vida de santidad y equilibrio, sin que nada tenga más control sobre la mente y el corazón que su espíritu. El peligro del vino no radica únicamente en su existencia, sino en el poder que puede ejercer sobre la vida de una persona cuando su consumo deja de ser moderado y se convierte en una puerta abierta a la falta de control. La Biblia no deja lugar a dudas sobre las consecuencias de la embriaguez. En Proverbios 23, 31 a 32 se advierte: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. La advertencia no es exagerada ni simbólica. Revela la realidad de un corazón que se deja llevar por los placeres momentáneos sin medir las consecuencias que vendrán después. Desde los tiempos antiguos, la embriaguez ha sido una causa de caída para muchas personas. En Isaías 28:7 se menciona cómo incluso los sacerdotes y profetas se desviaron a causa del vino, perdiendo el sentimiento y la capacidad de guiar al pueblo con sabiduría. Cuando la mente se nubla, el juicio se debilita y las decisiones comienzan a alejarse de la voluntad de Dios. En el libro de Daniel se relata cómo el rey Belsasar, en un banquete lleno de excesos, mandó traer los utensilios sagrados del templo de Jerusalén para beber vino con sus príncipes, mujeres y concubinas. Su desprecio por lo santo fue tan grande que esa misma noche su reino fue arrebatado de sus manos y entregado a los medos y persas. El peligro del vino se encuentra en lo que puede provocar cuando la moderación se pierde. La embriaguez ha sido la causa de innumerables tragedias a lo largo de la historia. En la parábola del hijo pródigo, el joven que pidió su herencia antes de tiempo se alejó a una tierra lejana y malgastó todo en una vida desenfrenada. No fue hasta que se vio en la miseria, alimentando cerdos y anhelando la comida que ellos comían, que entendió el precio de sus decisiones. Lucas 15, 17 describe el momento clave en su historia con una frase que lo cambia todo. Y volviendo en sí, estas palabras revelan que su mente había estado nublada, que había estado cegado por una vida de placeres efímeros, sin darse cuenta de que lo estaban alejando del verdadero propósito de su vida. El apóstol Pablo, al instruir a la iglesia, fue claro al respecto. En 1 Corintios 6:10 incluyó a los borrachos entre aquellos que no heredarán el reino de Dios, dejando en evidencia que la embriaguez no es un asunto menor. En Gálatas 5, 19 a 21 la ubica junto a las obras de la carne, contrastándola con el fruto del Espíritu. La vida del creyente debe reflejar dominio propio, templanza y sobriedad, principios que son opuestos a la falta de control que el alcohol puede generar. En múltiples ocasiones la Biblia muestra cómo el exceso de vino está vinculado con la pérdida de la conciencia espiritual. En Oseas 4:11, Dios confronta a Israel diciendo: la prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. La palabra utilizada aquí no solo se refiere a la embriaguez física, sino a una ceguera espiritual que impide discernir la voluntad de Dios. No es casualidad que en los momentos más críticos de la historia del pueblo de Israel, la idolatría y la embriaguez fueran mencionadas juntas. Cada vez que una nación o una persona se entregó al vino sin límites, terminó apartándose de los caminos de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro hace un llamado a la sobriedad como un principio fundamental de la vida cristiana. En el 1 Pedro 5:8 advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
La sobriedad no se limita a evitar la embriaguez, sino que es una actitud de vida. Es la disposición de estar alerta, de no permitir que nada debilite la relación con Dios, ni nuble la capacidad de tomar decisiones correctas. Las consecuencias de la embriaguez son claras en la vida de quienes la han permitido en su camino. En Nahum 1:10, la ira de Dios se describe contra aquellos que se enredan como espinos y como borrachos en su embriaguez. La imagen es contundente. El borracho no solo está confundido, sino atrapado en una red de la que no puede salir fácilmente. La embriaguez no solo afecta a quien la experimenta, sino que también impacta a quienes lo rodean. En el libro de Habacuc, Dios pronuncia juicio contra aquellos que inducen a otros a beber con intenciones perversas. Habacuc 2:15 dice: ay del que da de beber a su prójimo, que le acerca su hiel y le embriaga para mirar su desnudez. La referencia aquí va más allá del simple acto de beber. Habla de la manipulación, de cómo la embriaguez puede ser un medio para llevar a otros al pecado. El vino ha sido utilizado como un recurso para nublar la mente y debilitar la voluntad. En Esther 1:10-11, el rey Asuero, después de estar embriagado con vino, tomó la decisión de mandar a llamar a la reina Vastí para exhibir su belleza ante sus invitados. Fue su embriaguez la que lo llevó a actuar de manera insensata sin considerar las consecuencias de sus acciones. La Biblia constantemente llama a la prudencia en cuanto al vino. En Proverbios 31, 4-5, se advierte que no es propio de los reyes beber vino, ni de los príncipes desear la sidra, para que no olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. El liderazgo y la embriaguez son incompatibles, porque quien gobierna debe tener claridad de juicio y discernimiento para tomar decisiones justas. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu y está diseñado para que el creyente viva en control de sus acciones y pensamientos. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La embriaguez es la antítesis de este principio. Si el dominio propio es una señal de la presencia de Dios en la vida de alguien, la falta de control es una señal de que algo más ha tomado el lugar que solo Él debe ocupar. A lo largo de la historia bíblica, los momentos de mayor desvío espiritual estuvieron marcados por el abuso del vino. Cuando Israel se apartó de Dios y cayó en la idolatría, la embriaguez estuvo presente como parte del deterioro moral y espiritual. Isaías 5:22 pronuncia un juicio claro. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. La cultura que glorifica la capacidad de beber sin medida es la misma que lleva a la destrucción. El contraste entre la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo es evidente en toda la Escritura. Mientras que el vino adormece los sentidos, la presencia de Dios los despierta. Mientras que el exceso de alcohol puede llevar a la insensatez, la comunión con Dios trae sabiduría. En cada caso, la Biblia deja en claro que el problema no está en la existencia del vino, sino en el poder que se le da sobre la vida. El llamado de la palabra es a la sobriedad, a la prudencia y al dominio propio. A lo largo de la Escritura, Dios ha mostrado que su voluntad es que su pueblo camine en santidad y en una relación con Él, libre de cualquier atadura. La embriaguez no es solo un problema de salud o de moralidad, es una condición que puede nublar la comunión con Dios y alejar a una persona de su propósito. El vino puede ser una bendición en su uso correcto, pero cuando se convierte en un medio de escape o en un hábito incontrolable, se transforma en un obstáculo para una vida plena en la presencia de Dios. El testimonio de un creyente no solo se expresa en palabras, sino en cada decisión que toma.
La vida cristiana no es un conjunto de reglas vacías, sino un reflejo de la relación con Dios. Todo lo que una persona hace comunica un mensaje, y lo que permite en su vida revela quién gobierna su corazón. La Escritura deja en claro que la conducta del creyente debe ser intachable, no solo delante de Dios, sino también ante los demás. En 1 Corintios 10:31 se nos instruye con precisión: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta declaración no deja espacio para las medias tintas. Cada acción, cada decisión, incluso las que parecen triviales, deben estar alineadas con un propósito superior. El vino, al ser un tema tan debatido, se convierte en un punto de evaluación para quienes desean vivir en integridad. No es solo un asunto personal, sino un reflejo del impacto que puede tener en otros. La palabra de Dios muestra que, aunque algo no sea inherentemente pecaminoso, puede convertirse en un tropiezo para alguien más. En Romanos 14:21 se enfatiza esta verdad. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esto plantea una pregunta fundamental. Si un acto es permitido, pero tiene el potencial de dañar la fe de otro, ¿qué es más importante, la libertad personal o la edificación del prójimo? El llamado de la Escritura es a vivir con discernimiento, considerando no solo lo que es lícito, sino lo que es provechoso. En 1 Corintios 8:9 se advierte: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El vino es un tema en el que este principio se vuelve crucial. La embriaguez es condenada con claridad, pero incluso cuando no se llega a ese punto, la percepción de quienes observan puede ser un factor determinante. El apóstol Pablo modeló esta actitud de sacrificio por amor a los demás. En 1 Corintios 9:22 dijo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Su enfoque no estaba en lo que él tenía derecho a hacer, sino en lo que era más beneficioso para el cuerpo de Cristo. Si un acto puede generar dudas o alejar a alguien del camino correcto, la decisión es clara: es mejor abstenerse. La imagen que un creyente proyecta es un testimonio vivo del Evangelio. Jesús advirtió sobre la importancia de la luz que cada persona refleja. En Mateo 5:16 dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se trata de apariencia o de complacer estándares humanos, sino de ser un reflejo de la santidad de Dios. La Escritura muestra que aquellos en posiciones de liderazgo espiritual tenían un estándar aún más alto en cuanto al vino. En 1 Timoteo 3:2-3 se establece que un obispo debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. No es una cuestión de legalismo, sino de responsabilidad. Quienes guían a otros en la fe deben ser ejemplos de dominio propio, mostrando que nada tiene poder sobre ellos fuera de la voluntad de Dios. El contraste entre la llenura del Espíritu Santo y la influencia del vino se presenta de manera directa en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La comparación no es accidental. Mientras que el vino puede nublar la mente y llevar a la falta de control, la presencia de Dios trae claridad, sabiduría y dirección. Un creyente no puede vivir bajo dos influencias opuestas. A lo largo de la historia de Israel, el pueblo cayó repetidamente en prácticas que los alejaron de Dios. Y la embriaguez fue un factor común en estos momentos de decadencia espiritual. En Amós 6:6, Dios confronta a aquellos y dice: agua no beben
beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por la ruina de José. La indiferencia y el exceso estaban ligados a una falta de sensibilidad espiritual. El dominio propio es una marca distintiva de aquellos que viven bajo el gobierno de Dios. En Gálatas 5, 22, 23 se menciona como parte del fruto del Espíritu Santo. No es un asunto de restricciones externas, sino de una transformación interna que permite a la persona vivir en libertad sin ser esclava de ningún hábito o sustancia. El creyente es llamado a ser un ejemplo en todo aspecto de su vida. En el 1 Pedro 2:12 se instruye: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cada decisión comunica un mensaje. Cuando el mundo observa, lo que ve debe ser un reflejo de la naturaleza de Dios. El estándar de Dios no cambia con las tendencias de la sociedad. La cultura puede normalizar lo que antes era impensable, pero la verdad permanece. En Romanos 12:12 ordena: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada aspecto de la vida debe pasar por este filtro. El creyente no solo es responsable de su caminar personal, sino de cómo influye en otros. Jesús dejó claro que causar tropiezo a un hermano es un asunto serio. En Mateo 18:6 declaró: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El testimonio no es opcional, es un llamado a vivir con responsabilidad y conciencia del impacto que cada acción puede tener en la fe de los demás. La obediencia a Dios no se basa en lo que es permitido, sino en lo que edifica. En Filipenses 1:10 se insta a los creyentes a aprobar lo mejor para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Este principio es una guía clara para evaluar cada decisión. La pregunta no es si algo es prohibido, sino si es lo mejor, lo más elevado, lo que glorifica a Dios sin ninguna sombra de duda. El llamado a la santidad no es una carga, sino un privilegio. En 2 Corintios 7, uno se exhorta a los creyentes a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No se trata de cumplir reglas, sino de reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de la vida. El vino puede ser visto como un simple elemento cultural, pero en la vida del creyente es un punto de decisión que revela prioridades. La Escritura enseña que la verdadera satisfacción no se encuentra en lo terrenal, sino en la comunión con Dios. En el Salmo 16:11 se declara: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay nada en este mundo que pueda ofrecer una satisfacción mayor que la presencia de Dios. Cada creyente tiene el desafío de evaluar su vida a la luz de la palabra. En 2 Timoteo 2:21 se dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No es una cuestión de restricciones, sino de propósito. La pregunta no es cuánto se puede hacer sin caer en pecado, sino cuánto se está dispuesto a sacrificar para vivir en la plenitud de la voluntad de Dios. El testimonio es más que palabras. Es una vida vivida en coherencia con la fe que se profesa. El mundo observa y la responsabilidad es clara. La meta no es ver qué tan cerca se puede estar del límite sin cruzarlo, sino qué tan cerca se puede caminar de Dios sin distracciones. La decisión no se trata solo del vino, sino del deseo de vivir con una entrega total a aquel que llamó a su pueblo a ser luz en medio de las tinieblas.
El dominio propio es una de las marcas más claras de una vida gobernada por Dios. En toda la Escritura se enfatiza la importancia de que el creyente tenga control sobre sus pensamientos, emociones y decisiones, sin ser esclavo de impulsos ni de influencias externas que puedan desviar su camino. En 1 Corintios 6:12 se establece un principio fundamental. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Este versículo no deja lugar a dudas sobre el estándar que debe regir cada aspecto de la vida cristiana. Aunque algo pueda ser permitido, si tiene el potencial de convertirse en una atadura o de ejercer dominio sobre la voluntad, entonces debe ser cuestionado. La advertencia contra la falta de control no es un tema menor. En Tito 2:11-12 se explica que la gracia de Dios nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo presente. La sobriedad no se refiere únicamente a evitar la embriaguez, sino a una actitud de vida en la que cada decisión es tomada con conciencia y responsabilidad. No se trata solo de evitar lo prohibido, sino de elegir lo que edifica y fortalece la relación con Dios. En la Biblia el vino aparece tanto como un elemento de celebración como un símbolo de advertencia. La diferencia entre ambos usos no está en la sustancia en sí, sino en la manera en que se relaciona con ella. En Proverbios 25-28 se compara a la persona sin dominio propio con una ciudad derribada y sin muros. La imagen es clara. Sin control, cualquier influencia externa puede entrar y destruir lo que se había edificado. El llamado a la prudencia es constante en la Escritura. En el 1 Pedro 1:13 se instruye: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La sobriedad no es una opción, sino una necesidad para quien espera la venida del Señor. Un creyente que vive con dominio propio no se deja arrastrar por las emociones, las presiones externas, ni las tendencias de la cultura, sino que se mantiene firme en la verdad de la palabra. En la carta a los Gálatas, Pablo describe la lucha entre la carne y el espíritu. En Gálatas 5:16 se da una instrucción clave. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne busca lo fácil, lo inmediato, lo que ofrece placer sin considerar las consecuencias. El espíritu, en cambio, guía a la prudencia y la santidad. La embriaguez como obra de la carne es mencionada junto con la idolatría, las enemistades y otras prácticas que alejan a la persona de Dios. El contraste entre vivir bajo la influencia del vino y vivir bajo la influencia del Espíritu Santo es evidente en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La embriaguez lleva al desorden, a la confusión y a la pérdida de control. La llenura del Espíritu, en cambio, trae claridad, dirección y paz. Una vida dirigida por Dios no necesita estímulos externos para encontrar gozo, porque el gozo verdadero proviene de la comunión con Él. La Escritura no solo advierte sobre el peligro de la embriaguez, sino que también revela sus consecuencias. En Isaías 28:7 se menciona que los sacerdotes y profetas erraban a causa del vino, perdiendo la capacidad de juzgar con justicia y de guiar correctamente al pueblo. Cuando el discernimiento se debilita, las decisiones dejan de estar alineadas con la voluntad de Dios y comienzan a ser influenciadas por impulsos momentáneos. La idolatría y la embriaguez aparecen juntas en múltiples pasajes de la Biblia, mostrando que ambas están conectadas en la manera en que apartan el corazón de Dios. En Oseas 4:11 se declara: la prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio.
Cuando algo se convierte en un sustituto de la dependencia en Dios, deja de ser una elección inofensiva y se transforma en un obstáculo para la vida espiritual. El llamado a vivir en santidad implica tomar decisiones que reflejen la voluntad de Dios en todo momento. En 2 Corintios 6:17 se exhorta: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No se trata solo de evitar el pecado evidente, sino de mantenerse lejos de cualquier cosa que pueda comprometer el testimonio y la relación con Dios. El dominio propio no es un esfuerzo humano, sino el resultado de una vida sometida al Espíritu Santo. En 2 Timoteo 1:7 se afirma: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La presencia de Dios en la vida del creyente produce estabilidad, claridad y control. Una persona llena del Espíritu no necesita depender de nada externo para encontrar satisfacción, porque su plenitud proviene de su relación con Dios. El peligro del vino no está solo en su consumo, sino en lo que puede representar cuando se convierte en una fuente de escape o en una práctica que roba el enfoque de lo eterno. En Lucas 21:34, Jesús advierte: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La distracción es una estrategia del enemigo para debilitar la preparación espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:6-8 se refuerza la idea de que el creyente debe estar alerta y sobrio. No durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La sobriedad no es solo una práctica, sino una identidad para quienes han sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad. El propósito de Dios para sus hijos es la libertad, no la esclavitud a ningún hábito ni deseo de la carne. En Juan 8:36 se declara: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere sin restricciones, sino en vivir sin que nada tenga poder sobre la voluntad. Cada decisión revela en quién o en qué se encuentra la confianza. En Proverbios 3:5-6 se instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Depender de Dios implica someter cada aspecto de la vida a su dirección, sin permitir que nada más tome su lugar. En Romanos 13:13-14 se presenta un llamado a la pureza y a la preparación para la venida del Señor. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La vida cristiana no es una serie de restricciones, sino un llamado a vivir con propósito y con una visión eterna. El dominio propio no es solo una disciplina, sino una evidencia de la obra de Dios en la vida de un creyente. En Filipenses 4:5 se da una instrucción clara: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cada elección debe ser hecha con la conciencia de que la vida no es solo para el presente, sino con la expectativa del regreso de Cristo. El creyente no está llamado a ver qué tanto puede hacer sin caer en pecado, sino a preguntarse qué tan cerca puede estar de la voluntad de Dios sin distracciones. La verdadera pregunta no es si algo es permitido, sino si es lo mejor, si glorifica a Dios y si fortalece la comunión con Él.
El dominio propio es una señal de madurez espiritual, un reflejo de una vida que ha entendido que lo más valioso no es la libertad sin límites, sino la rendición total a aquel que da propósito y significado a cada decisión. La decisión de beber o abstenerse no es una cuestión superficial, sino una elección que revela el nivel de compromiso con la voluntad de Dios. A lo largo de la Escritura, el llamado a la prudencia y a la sobriedad se repite con claridad, mostrando que no se trata solo de lo que es permitido, sino de lo que es provechoso. En Filipenses 1, 9 a 10 se expresa un deseo profundo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La vida cristiana no se define por cuánto se puede hacer sin cruzar la línea del pecado, sino por el anhelo de buscar lo mejor en cada decisión. El creyente está llamado a vivir con discernimiento, a evaluar no solo las acciones, sino las motivaciones detrás de ellas. En Proverbios 4, 26 a 27 se da una instrucción clave. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Caminar con sabiduría implica reconocer que hay decisiones que, aunque no sean condenadas explícitamente, pueden desviar la atención de lo verdaderamente importante. El corazón es el centro de cada decisión. En Lucas 6:45 Jesús enseñó que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si una acción se convierte en un motivo de justificación, en un punto de debate constante o en una fuente de tropiezo, entonces deja de ser un asunto neutral y comienza a revelar algo más profundo. En la carta a los Colosenses, Pablo da una advertencia clara sobre la influencia que ciertas prácticas pueden tener en la vida espiritual. En Colosenses 2:8 se nos insta a no ser llevados por filosofías huecas y engañosas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. La cultura y la sociedad pueden normalizar ciertas costumbres, pero la pregunta que debe guiar cada decisión es si esa práctica acerca o aleja del propósito divino. El llamado a la santidad no es una sugerencia, sino un mandato. En el 1 Pedro 1, 15 a 16 se establece: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no se trata solo de evitar lo malo, sino de consagrarse completamente a Dios. Cada elección debe ser filtrada a través de esta verdad. El estándar de Dios no cambia con el tiempo ni con las opiniones humanas. En Hebreos 13:8 se declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si la palabra advierte sobre los peligros de la embriaguez y llama a la sobriedad, no es un principio que pueda ajustarse según la conveniencia personal. La verdadera libertad no consiste en justificar ciertas prácticas, sino en vivir de tal manera que nada obstaculice la comunión con Dios. El creyente es llamado a evaluar continuamente su vida a la luz de la palabra. En 2 Corintios 13:5 se da un mandato claro: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esta autoevaluación no debe basarse en comparaciones con otros, sino en la guía del Espíritu Santo y en la revelación de las Escrituras. No se trata de medir qué tanto se puede hacer sin caer, sino de asegurarse de estar caminando en alineación con la voluntad divina. El testimonio es un factor crucial en esta decisión. En Mateo 5:14 a 16 Jesús enseñó
que sus seguidores son la luz del mundo, llamados a brillar de tal manera que glorifiquen al Padre Celestial. Si una acción, por pequeña que parezca, tiene el potencial de apagar esa luz o de ser malinterpretada, entonces la respuesta es clara. No se trata de vivir bajo el juicio de los demás, sino de ser conscientes del impacto que cada decisión puede tener en quienes observan. En 1 Corintios 8:13, Pablo expresó su determinación de evitar cualquier cosa que pudiera ser un tropiezo para otro creyente, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Su enfoque no estaba en defender su libertad, sino en edificar la fe de quienes lo rodeaban. La misma actitud debe guiar cada elección. La influencia de lo externo en la vida espiritual es un tema recurrente en la Biblia. En el 1 Juan 2:15-16 se advierte contra el amor por el mundo y sus deseos, porque estos no provienen del Padre. La embriaguez, el desenfreno y la falta de dominio propio son promovidos como parte de una cultura que valora el placer inmediato sobre la disciplina espiritual. El creyente debe ser intencional en proteger su corazón de aquello que pueda debilitar su relación con Dios. La dependencia de cualquier sustancia o hábito es un síntoma de una necesidad más profunda. En Juan 4:14, Jesús habló del agua viva que sacia para siempre, en contraste con las cosas temporales que nunca pueden llenar el vacío del alma. Cualquier cosa que se convierte en un medio de escape o de satisfacción fuera de Dios está ocupando un lugar que solo Él debe tener. En 1 Corintios 9:25-27, Pablo usa el ejemplo de un atleta que disciplina su cuerpo para alcanzar la meta. La vida cristiana requiere esa misma determinación. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir con un propósito claro, renunciando a todo lo que pueda impedir el avance hacia la madurez espiritual. El llamado a la sobriedad está conectado con la preparación para la venida de Cristo. En Lucas 21:36 Jesús dijo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Un corazón distraído, enfocado en placeres momentáneos o atrapado en debates sobre lo permitido y lo prohibido, corre el riesgo de no estar listo cuando el Señor regrese. El verdadero gozo no se encuentra en lo material, sino en la presencia de Dios. En Salmos 16:11 se declara: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay nada en este mundo que pueda ofrecer una satisfacción más grande que la comunión con Él. Cualquier cosa que compita con esa relación debe ser reconsiderada. El Espíritu Santo es el guía que permite tomar decisiones correctas. En Juan 16:13 se promete que Él nos conducirá a toda verdad. La dirección de Dios no se basa en preferencias personales, sino en principios eternos que excepto llevan a una vida de paz y plenitud, ¿no? El creyente no está llamado a justificar sus decisiones con argumentos humanos, ¿no?, sino a rendirse completamente a la voluntad de Dios. En Romanos 14:23 se establece un principio fundamental: todo lo que no proviene de fe es pecado. Si una práctica genera dudas, inquietud o división, es una señal de que debe ser reevaluada. El mensaje de la Biblia no está diseñado para limitar, sino para liberar. En Gálatas 5:1 se nos exhorta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere sin restricciones, sino en vivir de tal manera que nada tenga poder sobre la vida, excepto la voluntad de Dios.
En cada decisión la pregunta clave no es si algo es pecado, sino si glorifica a Dios. En 1 Corintios 10:31 se resume este principio. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nada en la vida del creyente debe quedar fuera de este estándar. La verdadera sabiduría consiste en elegir lo que edifica, lo que fortalece el testimonio y lo que mantiene el corazón alineado con la voluntad de Dios. El mayor desafío no es determinar qué es permitido, sino decidir qué es lo mejor. La vida cristiana no se trata de caminar en el límite de lo aceptable, sino de avanzar con firmeza hacia la santidad, sin distracciones ni concesiones. En todo momento, el objetivo debe ser reflejar la gloria de Dios, vivir con propósito y mantenerse firme hasta el final. La verdadera pregunta no es si beber vino es pecado, sino qué lugar ocupa en la vida del creyente. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado justificar muchas de sus elecciones con argumentos basados en la cultura, la tradición o con la interpretación personal, pero la Escritura siempre dirige el corazón hacia un principio superior. Todo debe someterse a la voluntad de Dios. El vino no es una excepción, no es una cuestión de reglas, sino de discernimiento, de prioridades y de propósito. El mundo siempre ofrecerá razones para justificar cualquier práctica, pero el creyente no se mueve por argumentos humanos, sino por la dirección del Espíritu Santo. En cada decisión, la verdadera sabiduría no se encuentra en preguntar ¿qué tanto puedo hacer sin caer en pecado?, sino en cuestionar si aquello edifica, si fortalece la relación con Dios y si refleja su gloria. No es una cuestión de restricciones externas, sino de una vida que ha entendido que todo lo que no contribuye a la santidad es una distracción del propósito eterno. Jesús llamó a sus seguidores a ser luz en un mundo en tinieblas. No a imitar las costumbres de la sociedad, sino a ser diferentes, a marcar la diferencia. La pregunta no es si algo es permitido, sino si es útil para la misión que Dios ha dado. En la eternidad, muchas de las cuestiones que hoy parecen fundamentales perderán relevancia, pero las decisiones tomadas en la tierra definirán la recompensa en el cielo. La embriaguez no es solo una falta de control físico, sino también una condición espiritual. Una vida distraída, gobernada por placeres momentáneos o buscando justificaciones en lugar de dirección, ya está en un estado de embriaguez del alma. La relación con Dios no se mide por lo que se evita, sino por lo que se busca. Un creyente maduro no es aquel que se enfoca en los límites, sino el que tiene su mirada puesta en lo eterno. No hay espacio para la mediocridad en el camino de la fe. Cada día es una oportunidad para decidir entre lo bueno y lo mejor, entre lo permitido y lo que lleva a una vida de plenitud en Dios. El vino, como cualquier otra cosa en la vida, solo tiene poder sobre aquel que se lo permite. No es la sustancia lo que esclaviza, sino la falta de discernimiento en su uso. Dios no llama a sus hijos a vivir en una constante justificación de sus acciones, sino a una vida de total rendición a su voluntad. La verdadera libertad no se encuentra en ejercer derechos personales, sino en renunciar a todo aquello que pueda ser un obstáculo en la búsqueda de lo eterno. Cuando la pregunta ya no es qué está permitido, sino qué glorifica más a Dios, entonces se ha comprendido el verdadero propósito de la vida cristiana. No se trata de debatir, sino de decidir. No se trata de encontrar justificaciones, sino de vivir con convicción.
En última instancia, cada acción refleja a quién realmente se está sirviendo.